soy la maestra Gabriela Galindo Morales y hoy voy a presentarles una investigación que he estado llevando a cabo junto con la doctora Valeria Veloro, ambas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Esta se titula No creerás lo que le pasó a la función presentativa, funciones discursivas de las oraciones con los verbos eventivos ocurrir, suceder y pasar. Los contenidos de la presentación se ordenan de la siguiente manera. Primero daré una breve introducción sobre el objeto de estudio, incluidos sus antecedentes. Después hablaré de la problemática de la que parte esta investigación. Luego vendrán los resultados y por último las conclusiones a las que hemos llegado. Bueno, comenzaré con los antecedentes. En resumidas cuentas, los verbos eventivos son comúnmente identificados como verbos de suceso y aparición que denotan el inicio o la manifestación de una situación o evento. Esto lo podemos observar en los ejemplos de 1A, donde se está indicando la manifestación de un nombre eventivo, tal como el accidente, pero también en 1B vemos que se puede introducir una frase nominal tal como la desaparición de su hija. Ahora bien, estos verbos muestran un cambio de inexistencia a existencia, es decir, indican una transición temporal que lleva a indicar que una entidad ha cobrado existencia, y es por esta característica de indicar el inicio de un evento que se consideran verbos presentativos por introducir nueva información en el discurso. Esto quiere decir que se utilizan para describir situaciones o incidentes recientes, como en ocurrió un accidente, como vimos en el ejemplo de 1. También la literatura señala que estos verbos predominan en construcciones en tercera persona, lo que facilita el avance del discurso, además de que focalizan información usando elementos catafóricos como lo siguiente, es decir, oraciones tipo ocurrió lo siguiente, hubo una manifestación en la plaza. La cosa es que si bien estos verbos son conocidos por introducir elementos novedosos en el discurso, también es cierto que pueden recuperar información previa mediante construcciones escindidas, comparativas o enfáticas, lo que les otorga una función cohesiva en el discurso. Un ejemplo de esto es cuando decimos una oración como él era dado a reprobar materias, eso ocurrió cuando era niño. Ahora bien, la problemática que hemos visto en estas definiciones es que no hay un consenso claro de qué es la función presentativa cuando se dice que esta es una función característica de las oraciones con verbos eventivos. Más aún, cuando se dice que la función presentativa introduce entidades nuevas, tampoco queda del todo claro qué características cumple una entidad nueva. Si yo digo ocurrió un accidente horrible en la avenida, no creo que esté indicando una entidad nueva de la misma forma que si dijera ocurrió algo, ven rápido. Ambas son de primera mención en el discurso, pero una crea una imagen mental de la entidad, mientras que la segunda no. Por lo tanto, para esta investigación sugerimos la definición de función presentativa como aquella que cumplen los verbos de existencia, aparición y movimiento cuando introducen entidades nuevas en construcciones de orden verbo-sujeto. Y entidad nueva la entenderemos como aquella que es mencionada por primera vez en el discurso y se asume como desconocida por el interlocutor, en tanto que éste no tiene una imagen mental previa de la entidad. Y es así como llegamos al objetivo de este estudio: describir las funciones discursivas de oraciones eventivas con ocurrir, suceder y pasar desde la interfaz sintaxis pragmática, haciendo uso de ejemplos tomados de diferentes fuentes de habla espontánea. En total se analizaron 560 ejemplos del corpus sociolingüístico de la Ciudad de México y del corpus Alternancias de diétesis y esquemas sintácticos semánticos del español, en donde consideramos la codificación del sujeto, el nivel de accesibilidad cognitiva de la entidad y la estructura sintáctica de las oraciones. Así pasaremos a la sección de resultados, donde comenzaré hablando de la función presentativa, que es la que más se ha abordado para las oraciones con verbos eventivos. Recordemos que en esta investigación la función presentativa se define como la de una oración simple que introduce una entidad nueva, desconocida para el interlocutor y sin imagen mental previa. En los ejemplos podemos observar que las oraciones introducen una entidad nueva como un accidente o entidades que contienen una descripción mediante modificadores que permiten la identificación de la entidad discursiva. Y después de la introducción se agrega contenido descriptivo a través de otras cláusulas, lo que resulta en que el tema discursivo gira en torno a la entidad presentada en la oración eventiva. Por ejemplo, en 2A se especifica que el accidente consiste en la pérdida de un maestro de primaria en el Ajusco, y en 2B se detallan algunas de las muchas posibilidades que pueden ocurrir al llegar a la llanura. Ahora, aunque las construcciones en 2 son posibles con estos verbos, tal vez lo más interesante de este análisis es que la base de datos revela que es poco frecuente que los verbos eventivos introduzcan sustantivos eventivos como el accidente o frases nominales indefinidas con contenido descriptivo. Y es así como pasamos a las otras funciones discursivas que proponemos en nuestra investigación. Lo que encontramos es que es más común
introducir una entidad mediante el pronombre indefinido algo o muchas cosas o una cosa, como se observan los ejemplos de 3. Recordemos que en esta investigación estamos cuestionando si realmente se introduce una entidad nueva en esta clase de oraciones, y viendo que estas frases no permiten al interlocutor formar un referente mental claro, aunque sea de primera mención, no podríamos decir entonces que se esté cumpliendo la función presentativa. Por lo tanto, sugerimos que estos casos cumplen más bien una función de apertura temática, pues más que introducir entidades nuevas, generan expectativas sobre un evento cuya identidad se revela después. Esta función también aparece en oraciones relativas semilibres que se caracterizan por la ausencia de una entidad explícita cuya interpretación deriva del discurso. Como se observa en el ejemplo de 4a, hay una narrativa que es irrumpida a través de la oración relativa "lo que sucedió después me dejó helado", que sirve como puente para el siguiente tema discursivo. Y esto es bastante similar al efecto que producen expresiones como "y en eso" o "de repente". Por ejemplo, en 4a, como ya dijimos, se sugiere que algo inesperado sucederá después de no haber tomado en serio las riñas entre un matrimonio, lo que lleva al lector a querer saber más sobre ese evento. De manera similar, en 4b, el narrador indica que siempre se debe estar atento a posibles imprevistos, y en oración relativa introduce la posibilidad de futuros eventos, o en 4c se sugiere que es evidente lo que sucede cuando hay corrupción en el gobierno, aunque esto no se especifica. Es que sí, en estos ejemplos el pronombre relativo o el pronombre poco específico en una oración simple, como el algo de la diapositiva anterior, se utilizan para generar intrigas sobre el evento futuro. Otra manifestación de la función de apertura temática es en las preguntas interrogativas como ¿qué sucede?, ¿qué pasa?, ¿qué ocurre?, que inician un nuevo tema sobre un evento desconocido. Y pues por este propio carácter interrogativo, cabe aclarar que estas construcciones solo se dan en diálogo, asumiendo que el interlocutor puede describir el evento. Si vemos los ejemplos de 5, la oración eventiva no introduce una entidad desconocida, sino que es el propio hablante que, consciente de su desconocimiento respecto a los eventos que desea conocer de su interlocutor, formula una pregunta para que este último desarrolle el evento. Hay que notar que en estos casos los eventos no suelen involucrar entidades inanimadas con cambios de estados accidentales. Es decir, ante la pregunta ¿qué pasó?, las respuestas no son típicamente se cayó el libro, la planta se secó, empezó a llover, sino que los eventos afectan emocionalmente a las personas. Y esto se sostiene porque frecuentemente las oraciones interrogativas incluyen el dativo ¿qué le pasa?, ¿qué te pasa?, partiendo de la presuposición de que el estado emocional del interlocutor es resultado de un evento que lo afectó. Fijémonos que en el ejemplo de 6a se indaga sobre la razón del llanto de la otra persona y por qué está tan triste. En 6b se busca comprender la causa del estado del malestar constante de la otra persona, y en 6c se desea entender por qué al interlocutor ese día todo le da igual, es decir, por qué está en un estado de apatía. Por lo tanto, aunque la pregunta gira en torno a un evento, en realidad se está buscando comprender un estado emocional. Ahora, las oraciones que se abordan a continuación responden a una sintaxis particular de tipo pseudoescindido. En estos casos, la parte relativa de la oración, o sea, lo que ocurre, pasa, sucede, tiene la función de centrar la atención del oyente respecto a lo que vendrá a continuación, mientras que el componente escindido es la explicación o característica desarrollada del evento. Así se sugiere que estos casos cumplen una función caracterizadora, pues se mantiene el desconocimiento de la naturaleza del evento, pero además se introducen ciertas cualidades de este en la oración eventiva. Por ejemplo, en 7a se puede inferir que a la persona le está sucediendo algo, pero no es hasta que más adelante ella misma indica cuál es la característica de su situación que comprendemos que se siente inquieta debido a una carta que recibió. O en 7b se entiende que algo debería suceder después de que Afganistán fuera transformado por un golpe de estado, pero es más adelante cuando el componente escindido caracteriza cuál es ese suceso. Y pues en 7c una persona considera que lo que le falta a su amigo David es experimentar el Mediterráneo. Algo peculiar de la construcción escindida es que esta puede ser un mecanismo para indicar compromiso y autoridad del enunciador. Se sugiere que estas construcciones tienen más peso pragmático que sintáctico, ya que el hablante se posiciona como autoridad en su discurso. Ahora bien, hasta este punto se ha observado cómo puede introducirse un evento novedoso en el discurso, ya sea porque se presenta por primera vez, porque se describe luego de ser anunciado en la cláusula eventiva previa, o porque se introducen ciertas cualidades de su identidad.
No obstante, es posible que la novedad en la oración eventiva no sea un evento desconocido o un futuro tema discursivo, sino algún otro elemento en la cláusula. Por ejemplo, estas oraciones participan de una estructura pseudocindida inversa, de las cuales se sabe que mantienen un tópico continuo a lo largo del discurso, como lo es el tema de la discusión sobre el chiismo en 8a o la competencia lingüística en 8b, pero estas además resaltan su argumento locativo como en Irán en 8a o en lingüística en 8b. Bueno, en esta investigación estos casos representan la función encapsuladora, donde esto encapsula situaciones abstractas y complejas, el cual vuelve a codificarse en el pronombre relativo lo que, mientras que el adjunto locativo indica la circunstancia del tema discursivo. Otra cosa que hemos encontrado es que en esta función también pasa que el componente escindido recupera el tema discursivo previo y aunque persista, solo encapsula el tema y concluye una especie de sentencia. Por ejemplo, en 9a el personaje de Adela enfatiza cómo llevó a cabo una declaración y la firmó, pero sugiere que no hay más acciones relevantes en el asunto. Y en 9b una persona describe a otra como una fulana y esta caracterización parece ser suficiente para explicar su comportamiento y actitud. O sea, tanto en los ejemplos anteriores como en estos hay una función encapsuladora, pero la persistencia del tema discursivo es lo que difiere. Y por último, la función encapsuladora también recupera entidades mediante una oración simple con anáfora cero para introducir las condiciones en las que se dio el evento. Estos casos los consideramos como opuestos a la función presentativa, ya que recuperan una entidad conocida y activa de la cláusula interior para introducir su locación temporoespacial como elemento novedoso. Si vemos los casos de 11, veremos que hay una anáfora cero que no recupera todo un tema discursivo, sino una entidad discursiva en particular. Es decir, la oración eventiva no está describiendo el evento en sí, sino que recupera un evento ya dado para especificar sus condiciones, que pueden ser locativas, temporales, modales o afectivas. Y así encontramos correcciones que detallan que un evento ocurrió específicamente durante las manifestaciones de protesta en 11A, hace 3 años en 11B, o así en 11C, o involucrando a alguien en particular como una nuera en 11D. Como conclusiones, sugerimos que los verbos eventivos pueden desempeñar una función presentativa al introducir entidades nuevas en el discurso, pero que el uso de pronombres indefinidos y frases nominales poco descriptivas plantea interrogantes sobre la naturaleza de la novedad presentada. Además, construcciones sintácticas como las interrogativas, las relativas semilibres y escindidas sugieren funciones adicionales como generar expectativa, caracterizar entidades desconocidas y delimitar eventos. Y pues esperamos que estas conclusiones ofrezcan una visión más completa de la función discursiva de los verbos eventivos, lo cual contribuiría al entendimiento de la estructura y cohesión del discurso con estos verbos. Muchas gracias por su atención y por la oportunidad de participar en este congreso.